Bien, vamos a nuestra homilía de este miércoles de oración. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 21 al 41. Estará apareciendo ahí en tu pantalla el texto para que tú lo puedas leer. Lo puedes buscar también en tu Biblia para que puedas leerlo y conocer exactamente de lo que vamos a estar hablando. Estamos en la narración y en la enseñanza de Marcos en relación con la muerte de Jesús en la cruz. La homilía de hoy se llama ¿por qué? ¿Por qué? Y es una pregunta que tiene que ver con lo dicho con Jesús en la cruz, pero también tiene que ver con la búsqueda del entendimiento, de un entendimiento correcto de lo que ocurrió ahí en la cruz en favor de ti y en favor de mí, en favor de aquellos a quienes Dios ha querido por su misericordia rescatar y salvar de la condenación. Vamos a orar y rogarle al Señor que nos guíe en esta hora. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y tu palabra nos enseñe, nos instruya y nos muestre tu voluntad y tu propósito. Que esta palabra, Señor, sea guía a nuestra vida, sea una lámpara a nuestros pies, para que estemos conscientes y claros de que caminamos por el camino correcto y no en uno que hayamos inventado nosotros para nuestro beneficio. Guíanos, Señor, a comprender la verdad en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a compartir la homilía en esta tarde. En la cruz, y eso es importante, en la cruz, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y esto es un tema que podríamos abarcar a lo largo de muchas semanas para llegar a una comprensión mucho más correcta de lo que realmente ocurrió en la cruz, de los sucesos a lo largo de las horas en la cruz. Y sin duda alguna lo vamos a abordar muy probablemente en los eventos del próximo año, si Dios nos permite vida y salud, en los eventos de Semana Santa, que tendremos nuestras actividades a lo largo de toda una semana, desde el domingo de Ramos, como se le llama, hasta el domingo de Resurrección. Estaremos compartiendo la escritura a lo largo de esa semana y abordaremos este tema que es sumamente importante. Pero lo repito, en la cruz la ira de Dios cayó sobre Jesús. La escritura lo dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es una frase de retórica, no es un elemento literario para hacer interesante la narración. Marcos estaba expresando un hecho, es decir, algo que sucedió tal cual. Jesús, que fue engendrado sin pecado, que fue engendrado lejos de la naturaleza de Adán, y que a lo largo de su vida no pecó, el Padre, Dios, tu Padre, mi Padre, su Padre, lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice el texto y lo estás viendo ahora mismo. En este sentido, en la cruz Jesús fue culpable de todo pecado ante el juez justo, por lo que recibió a causa de ello el castigo y la sentencia por el pecado, muerte. Recordemos lo que dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. Jesús se expuso voluntariamente al tribunal de Dios como culpable, para que aquellos que el Padre llamó a la salvación, gente como tú y como yo, y muchos otros antes de nosotros que han sido llamados a la salvación, y muchos otros más que vendrán a la salvación en los días, meses y años por venir, pudiéramos ser hechos justos por su obra en favor de los salvados. Jesús ocupó nuestro lugar a fin de que sea misericordia lo que recibimos del Padre y no juicio. De otra forma,
no teníamos ninguna oportunidad de escapar de la ira de Dios. Versos 29 al 32, está apareciendo en la pantalla el texto, nos muestra cómo la gente que le rodeó a lo largo de su estancia en la cruz, a lo largo del sacrificio voluntario al que se expuso en esa cruz, nos muestra Marcos en estos versos cómo le burlaban, cómo le maldecían, cómo hablaban en su contra, cómo le escarnecían en su estancia en la cruz. Punto número 1. La ira de Dios en la cruz. Dios es amor. Esa es una verdad de la Escritura que no podemos ocultar y que haríamos mal en no enseñarla. Dios es amor, sin lugar a duda. Y la Escritura dice, lento para la ira y grande en misericordia, añade. Pero ello no significa que solo es amor y que solo es misericordia. Y esa es una comprensión equivocada y sesgada de la naturaleza, carácter y persona de Dios. Es producto del arminianismo que influencia la teología y las homilías en las iglesias, específicamente evangélicas, a lo largo y ancho de este planeta. De forma tal que el creyente contemporáneo, quizás por los últimos 150 años, solamente percibe a Dios como un ser exclusivamente amoroso y exclusivamente misericordioso. Y eso no es lo que la Escritura enseña. Sin duda lo es, sumamente amoroso y sumamente misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Pero también es juez justo. También se llena de ira en contra de quienes pecan. Y también está sumamente enojado y decreta juicios en contra de aquellos que aborrecen su palabra, su justicia, su propio amor. La Escritura nos deja ver que Dios está airado en contra de los pecadores de esta tierra y que su juicio vendrá sobre de ellos. Hay una frase que no está en la Escritura y que se utiliza mucho de una forma, diría yo, exagerada, para preponderar y enaltecer solamente esta naturaleza de Dios, al decir Dios es amor. ¿Cuál es esta frase? Bueno, la frase es la siguiente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo no sé si tú has escuchado esta frase. Yo la he escuchado muchas veces y también la he visto demasiado en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Muchos cristianos postean, escriben, comparten esta idea. En realidad esto no es una frase que venga de la Biblia. No encontramos tal cosa, ninguna referencia, ningún texto sobre esta frase en la Escritura. Esto no está en la Biblia. Es una frase que viene de fuera, no es de dentro de la Escritura. No sé exactamente cómo se hizo popular dentro de la iglesia cristiana, pero la recuerdo por lo menos desde los años 80, haber escuchado a algunos predicadores referir esta frase como algo digno de comunicar y que expresa la naturaleza de Dios, cosa que no es así. Porque si esto fuese cierto, hay muchos textos que dejan ver lo contrario. Y solamente para citar un ejemplo en la Escritura, podemos referirnos en el Nuevo Testamento, porque siempre enarbolamos esta bandera que somos neotestamentarios. Podemos referir el caso de Ananías y Zafira, que son encontrados en engaño, son encontrados en falsificación, son encontrados en el acto de no decir la verdad y de tratar de engañar a Dios. Y el texto en Hechos, ahí aparece la referencia,
el texto en Hechos nos muestra que ellos mueren ahí mismo, delante de los apóstoles, por tener un corazón lleno de engaño y de falsedad. Si Dios amase al pecador y solamente aborreciese al pecado, la pregunta que inmediatamente saldría, cualquier persona que pudiera reflexionar sobre la afirmación, la pregunta que inmediatamente saldría a la luz sería esta: si esto fuese así, ¿por qué quien va al infierno y después al lago de fuego es el pecador y no el pecado? Si Dios aborrece el pecado y no al pecador, ¿por qué declara castigo y juicio en contra del que peca? ¿Y por qué lo envía al infierno? Dios aborrece el pecado y también aborrece a aquellos que practican el pecado y se gozan en él. Salmo 56:7 es una referencia, 59:13, 69:24, Isaías 34:2, Isaías 63:6, Zacarías 1:15, Deuteronomio 9:8, Éxodo 15:7, Números 11 del 1 al 2, Lamentaciones 3:2, Segunda de Reyes 13:3, Mateo 21:12 al 13 y Romanos 2:5. Son tan solo algunas referencias. Romanos 2:5 refiere al acto de acumular ira para el día de la ira. Es una sentencia fuerte. Estás acumulando ira para el día de la ira. Dios está sumamente molesto, sumamente airado en contra de aquellos que se gozan en la maldad del pecado y no se vuelven a él. No hay arrepentimiento en sus corazones. Hay juicio, hay sentencia. Entonces, en la cruz, y aquí es donde viene la enseñanza, la ira del Señor cayó sobre Jesús, pues ahí, ante los ojos del Dios 3 veces santo, era culpable de pecado y merecedor de la ira del Creador. Jesús no estaba, como conocemos esta frase muy mexicana, en un lecho de rosas. Pero el Creador, Dios, en su trono no estaba con una sonrisa complaciente al ver a su Hijo en la cruz. Él estaba sumamente enojado porque estaba viendo a su Hijo lleno de pecado. Repito el texto: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo que su Hijo en la cruz fuese pecado. Todos los pecados que tú y yo podamos imaginarnos, y aún los que no podemos imaginarnos, eso era Jesús en la cruz. Y el Padre, al verlo, vio pecado. El Hijo entonces en la cruz tuvo que soportar en su cuerpo y tuvo que soportar en su alma el castigo del furor del Padre para que nosotros fuésemos hechos justos en él. Eso era lo que estaba pasando en la cruz. Nosotros normalmente nos limitamos a sentirnos contrariados por la experiencia dolorosa pero física de nuestro Salvador. Y sin duda lo era. Sin duda debió haber sido físicamente desgarrador. Pero había un problema mucho más serio en el acto de estar muriendo en la cruz. Y es que él en esa cruz era pecado. Dios lo hizo pecado. Y cuando Dios hace al Hijo pecado en la cruz, él ve esto, ve a un ser humano lleno de toda la maldad de la humanidad, lleno de tus pecados, de mis pecados, a fin de que aquellos a los cuales el Padre llamó, ha llamado y llama a la salvación, o llamará a la salvación, puedan encontrar en Jesús justicia. No solamente era el dolor físico, sino era la ira de Dios cayendo sobre de él. Y es por ello que estos hombres que le rodeaban, escribas, fariseos,
sacerdotes, saduceos y aun los que colgaban en la misma cruz al lado de él, también le injuriaban. Toda la ira del Creador vendría sobre el Hijo, para que tú y yo pudiésemos encontrar redención. Punto número 2. El abandono de Dios en la cruz. Versos 33 al 34. Ahí está apareciendo la porción de la Escritura. Dios no habita en donde hay pecado. Y eso es algo que no podemos olvidar. Él no peca y no cohabita con quien es culpable de pecado. Esto tampoco lo podemos olvidar. Recordemos que su ira está en contra de quienes practican y se gozan en la maldad del pecado, como resultado de la naturaleza corrompida heredada de Adán. Cuando el Padre vio a Jesús culpable, su presencia se apartó del Hijo y el juicio fue derramado sobre éste. Separación completa y total de Dios. Esto tampoco lo meditamos mucho cuando leemos estas porciones de la Escritura. Y vuelvo a repetirlo, nos concretamos al aspecto físico. Y no estoy hablando hoy toda la doctrina de la salvación. Podríamos hablar mucho más respecto a esto, pero no lo vamos a hacer en esta homilía. Solamente quiero que reflexionemos en lo que estaba ocurriendo en realidad en la cruz. El Padre estaba viendo a Jesús culpable para no verte a ti culpable por su obra perfecta, redentora. Todos los decretos divinos de sentencia en contra del culpable fueron derramados sobre el Hijo, a fin de que aquellos a los que el Padre conoció desde la eternidad pudieran ser llamados a la regeneración. Si Cristo no era visto como culpable, si Cristo no estaba lleno de pecado en esa cruz, si el Padre no experimentaba su ira en contra del pecado y en contra del pecador, la redención no hubiese sido posible. Solamente sería una actuación, sería una farsa. Y no es así, porque Dios es íntegro. Y el Hijo fue obediente a tal grado que dio su vida en sacrificio por aquellos a quienes el Padre ha querido salvar. Así que estaba ocurriendo en realidad. El Hijo se sentía angustiado al no poder ver a causa del pecado al Padre, de no poder escuchar a causa del pecado al Padre. Y no era un pecado alrededor de él, sino era un pecado en él. Él era pecado en ese momento. Es por ello que Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado le separó, porque Dios es santo y el Hijo, contaminado de maldad, era incapaz en ese momento de ver, de escuchar y entender al Padre. El Hijo fue separado del Padre para que nosotros pudiésemos ser acercados al Santo de Santos. No hay manera de que tú y yo pudiéramos ser acercados en nuestra capacidad. No hay forma de que nuestra bondad fuese suficiente para acercarnos a Dios. No hay forma que nuestra religión o nuestra religiosidad o nuestro acto de devoción fuese suficiente para poder siquiera estar en pie delante de la presencia de Dios. No hay forma, no existe posibilidad. Y entonces el Hijo nos sustituye y paga el precio para que el Padre salve, dice el apóstol Pablo en Efesios, aquellos que antes conoció y que ha predestinado y que ha llamado en su momento y que los ha regenerado y que los santifica para presentarlos, dice la Escritura, delante de él en otra porción, santos y sin mancha, de nada de qué avergonzarse, no por sus obras,
sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz, que fue hecho pecado por el propio Padre, fue hecho pecado para que tú y yo viniésemos a la salvación. Verso 37. La cruz fue juicio de muerte para Jesús. En la cruz, Jesús fue encontrado culpable de toda la maldad posible, de toda tu maldad y de toda mi maldad. Fue reo de muerte, sin opción alguna. El Padre declaró juicio por el pecado que veía en él. Y entonces el Hijo murió. ¿Comprendemos esto? La magnitud de esto. La sentencia de muerte que caía sobre tus hombros y mis hombros fue dictada en contra de Jesús. Porque en esa cruz Él era pecado. Tus pecados y mis pecados. Jesús fue reo de muerte y encontrado culpable para que nosotros fuésemos en Él tomados como hijos y declarados libres de toda condenación. El Señor decretó muerte al Hijo. Y nosotros, que éramos sus enemigos, decretó vida y nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Eso es lo que ocurrió en la cruz. No es el dolor físico. No es una representación. No es una obra de teatro. Tampoco es un énfasis literario de Marcos para que la narración encuentre un punto álgido y ya traiga la atención de sus lectores. Es un hecho real. En Jesús en la cruz recibió la ira de Dios. Fue separado de Dios y recibió el juicio y la sentencia de muerte de parte de Dios, para que fuésemos hechos hijos de Él, aunque nosotros éramos merecedores de esa muerte, de esa sentencia, de esa separación y de esa ira. Dios nos hizo sus hijos en la muerte de Jesús. Efesios nos dice que el Señor nos conoció, te conoció. Y entonces te predestinó. Y llegado el tiempo, te llamó. Y aunque tú y yo quisimos escapar de ese llamado, no pudimos, porque la gracia del Señor es irresistible. Nadie a quien Dios llama se puede resistir. Nadie, absolutamente nadie. Quien dice no es porque Dios no le está llamando. Pero aquellos a quienes Dios llama no pueden resistirse al llamado. El Padre les persigue, ¿recuerdas a Jonás? Y les cierra los caminos. Y entonces venimos a la salvación. Y el Padre regenera nuestra naturaleza y nos da fe para creer. Y empieza un proceso de santificación glorioso para que llegado el día, cuando Él así lo decida, seamos presentados santos y sin mancha delante de Él, sin nada de qué avergonzarnos. Y Él, ante todos los ángeles y ante todos sus enemigos, reciba gloria y exaltación. Porque lo hizo, porque lo logró, porque tomó para sí, conquistó y venció. La cruz de Jesús fue juicio y sentencia de muerte que nosotros merecíamos, pero que por su pura misericordia Jesús fue nuestro sustituto para que nos diera el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, glorifica a Dios por su obra redentora en tu vida. Exáltalo
Dile, Padre, yo no merezco bajo ninguna circunstancia esta gracia. No soy merecedor ni digno de que tú me hayas regalado esto, de que tú hayas ofrecido a tu Hijo santo y perfecto en sacrificio por alguien como yo, que no merecía absolutamente nada y que vivía corrompido por la herencia de Adán, gozándose en delitos y pecados. Y dile, por eso te doy la gloria y la honra, porque mereciendo muerte, me hiciste tu Hijo, dándome vida. Si tú no has venido a la salvación, sin duda Dios te está llamando a través de este mensaje. Clama por misericordia. Ruégale a Dios tenga misericordia y te dé su salvación. Tú no la puedes tomar. Tú no la puedes conseguir. Tú no la puedes alcanzar. Es el Padre quien te la da. Y si estás escuchando este mensaje, es porque el Padre te ha expuesto a su misericordia. Clámale al Señor y dile, Señor, dame tu salvación. Regenérame y santifícame. Si el Señor lo hace, cambiará tu vida y tendrás evidencia por la obra de su Espíritu a través de su palabra de que Él lo está haciendo. Y no te va a dejar, te va a hacer perseverar hasta el final. Porque será suyo, porque siempre fuiste suyo. Y Él te rescata para su gloria. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Sé exaltado por la salvación que tú planeaste para redimir a los que tú has escogido para tu gloria. Obra en nosotros santificándonos. No permitas que nos desviemos. No permitas que nos salgamos del camino estrecho. Danos la gracia de perseverar constantes en la verdad, en la comunión de los santos. Danos la gracia de perseverar, Señor, en tu salvación. Aléjanos de la mentira, de la herejía. Aléjanos del pecado y haznos vivir en tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo, esta semana todavía tenemos viernes de doctrina, viernes a las 6:30. Tú puedes llegar a 6:45, 7 de la noche si estás trabajando. Puedes llegar a la reunión. Vamos a intentar también grabarla para poder tenerla ahí y publicarla más adelante. Estamos viendo, si no mal recuerdo, el punto 8 y el punto 9 del Catecismo de Westminster. Así que estamos enseñando un catecismo reformado, tratando de enseñar sana doctrina. Esto será el viernes. El domingo tenemos nuestro servicio de adoración. Entiendo que va a haber un poquito de dificultades. No te amedrentes. Hay un maratón ese día en la ciudad y las iglesias que están dentro del circuito tendremos problemas. Pero no te intimides. Si tienes que dejar tu vehículo porque vienes en vehículo o si vienes en transporte público y te deja un poco más lejos, no te preocupes, camina un par de cuadras, a lo mejor desde Alemán, caminas 1,5 cuadras o desde González Pajés, si es posible, caminas 1 cuadra, son cuadras pequeñas y llegas con facilidad al templo. No te agüites, al contrario, esfuérzate en el Señor para estar el domingo en la comunión con el cuerpo de Cristo en el templo. Es bien importante no dejar de congregarnos, estar cerca de la comunión física de los hermanos. El lunes, entonces, también tenemos otra actividad. Es la primera actividad que tendremos, es la reunión de varones. Lunes a las 7 de la noche, muy probablemente aquí junto al templo. Ahí tendremos nuestra actividad, como también tenemos el viernes de doctrina. No lo hacemos en el templo, sino en el anexo o en la casa que está junto al templo. Ahí tenemos la actividad también de viernes de doctrina. Así que todos los varones te invitamos a que tú puedas asistir. No es un servicio, es un tiempo de compañerismo, de oración, de adoración y de enseñanza de la palabra para conocernos y para conocer a Dios juntos. Así que te invitamos a que participes. También tenemos el día 20 de diciembre, voy recordando esto, tenemos nuestra cena de fin de año, 20 de diciembre. Te invito a que participes. Si tú no has estado viniendo a la iglesia en los últimos meses, creo que es una buena oportunidad para que
te integres y regreses a la comunión de tu iglesia. Así que te animamos a que participes. Yo espero que el domingo estemos dando bien los datos del menú y del costo para que nadie tenga que venir cargando nada, sino solamente vengamos a disfrutar juntos. Así que yo te animo a que tú participes y estés pendiente de la información. Tendremos también el día 24 y el 31 servicios especiales a las 5 de la tarde. Estaremos dando más información al respecto. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les fortalezca y les haga perseverar en su verdad, en su salvación. Oro por ti para que estés animado a vivir dentro de la comunión del cuerpo de Cristo y encuentres en esta gracia crecimiento, la santificación que Dios quiere darte cada día en tu vida. Dios les bendiga y les fortalezca.